Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sebastián Maya y este es un nuevo video. Bienvenidos a mi canal y comencemos. Para el día de hoy, el concepto es sword o espada. Como no tenía idea de la relación de las brujas con las espadas, decidí hacer una cacería de brujas muy al estilo de la Edad Media. Para esto, me basé en algunas poses de series de espadachines y armaduras para mujeres, como las de Ersa Scarlet del anime Fairy Tail. En esta ocasión no quería que mi bruja fuera tan protagonista, así que no me esforcé mucho por hacerla tan detallada ni con ropas muy llamativas. Lo único que quería era que se viera su corte en el cuello. Es difícil hablar 5 minutos acerca de un video del cual la inspiración se explica en menos de un minuto y el resto es simplemente acción. Por este motivo, decidí hablar un poco de la historia de las brujas y datos interesantes con relación a la ilustración. ¿Sabías que en la Edad Media existió algo que se llamaba la Santa Inquisición o la Inquisición? Pues si no sabías, te voy a contar. La Inquisición comenzó en Francia en el año 1184. Donde la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con otras prácticas religiosas o sociales que no estuvieran acorde a lo que se estipulaba por la sociedad en esa época. La Inquisición se dio por toda Europa y en el continente americano. Estas prácticas de la Iglesia Católica duraron más o menos hasta el año de 1600, donde se ejecutaban y se perseguían personas acusadas de herejes y otras prácticas no autorizadas por la Iglesia. Luego, continuó de manera autoritaria dando exilio y otros castigos a los herejes hasta el año de 1965, donde ya no se condena a la pena de muerte, torturas inhumanas, sino que se castigan con la excomunión, el exilio y otros castigos de carácter moral. En países angloparlantes y protestantes como Polonia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido, se perseguían a las personas por acusaciones de brujería. En el Reino Unido, la cacería de brujas era una práctica lucrativa realizada por los denominados punzadores. En estos países se estima un aproximado de 3.750 personas ejecutadas por acusaciones de brujería. Según estas creencias, las brujas y brujos acudían en determinadas fechas a reuniones nocturnas denominadas aquelarres, o más generalmente Shabbat, a las que se desplazaban en ocasiones por medios ordinarios y otras veces de forma sobrenatural. En las aquelarres tenían lugar ceremonias que eran básicamente un invento sacrílego de aspecto de liturgia cristiana. Reinaba la promiscuidad sexual y se realizaban actividades repulsivas. Las acusaciones más frecuentes eran las de infanticidio y canibalismo infantil. El diablo, descrito de muy diferentes formas, a veces con forma humana, pero también frecuentemente de macho cabrío u otro animal. Era adorado por las brujas y brujos, con ceremonias como el llamado osculum infame, y a veces se unían sexualmente en orgías. No todos los acusados de superstición y brujería eran mujeres. Hubo un insignificante porcentaje de hombres procesados y ejecutados por delitos de brujería. Estos eran más de carácter político que religioso, pero se consideraba a la mujer más inclinada al pecado, más receptiva a la influencia del demonio y por tanto más proclive a convertirse en bruja. El concepto de brujería en esa época tenía un fuerte carácter misógino. El estereotipo de la bruja como una mujer de edad mayor que vuela en una escoba acompañada por un gato, que practica en aquelarres nocturnos adoraciones al diablo, que forma parte de un grupo clandestino que realiza sacrificios humanos y ritos sacrílegos y que conoce todo tipo de pociones mágicas y maleficios, se remonta a la antigüedad. Los cristianos fueron acusados de realizar este tipo de actos en la época del Imperio Romano. Durante el siglo II, fueron acusados de celebrar reuniones clandestinas en las cuales degollaban niños y mantenían relaciones sexuales no convencionales y adoraban animales. En otras épocas, fueron los judíos los acusados de practicar este tipo de aquelarres.
Siempre se trata de un grupo minoritario visto con malos ojos por la mayoría y los gobernantes. El Malleus Maleficarium era un compendio de todas estas fantasías. Las brujas, en su gran mayoría mujeres, eran allí acusadas de ser responsables de todos los males de la sociedad. El estereotipo de la bruja. La mayoría eran mujeres mayores de 50 años, viudas o solas, generalmente pobres. Pertenecer a este grupo etario implicaba mayor riesgo de ser considerada bruja, ya que posiblemente eran mujeres con algún grado de senilidad, por lo que podían decir incoherencias o tener conductas poco convencionales. Eran las de menor poder físico, por lo que apreciarían aún más el poder otorgado por el demonio. Eran autónomas, en muchos casos, lo que significaba ausencia de control por parte de un varón. Esto generaba en la sociedad patriarcal imperante inquietud y temor. Eran sexuales y seguramente añorarían los placeres de la carne que ningún hombre les proporcionaba ya. El temor aumentaba entre los hombres. Como ya he mencionado, muchas tenían ocupaciones que facilitan la producción de maleficios tanto por el uso de sustancias como por la proximidad de sus víctimas. Y si eran muy pobres y dependían de la comunidad, esto podía traducirse en hostilidad por parte de ellas. En la Edad Media solo bastaba con declarar verbalmente a una persona que se le había visto, escuchado o sentido hacer prácticas satánicas o de brujería, para quedar condenada a la pena de muerte, sin ni siquiera investigar si estos hechos eran verdaderos o no. Menos mal hoy en día ya salimos de esa época oscura y vivimos en un mundo diferente. Terminamos. No olviden comentar el video, compartir con sus amigos si les gustó y seguirme en todas mis redes sociales que aparecerán por acá abajo. Muchas gracias por verlo hasta el final. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.